Bienvenidos a Análisis Económico. Hoy nos acompaña el secretario de Economía, quien nos presenta las propuestas de política económica para enfrentar el complejo panorama actual. Señor secretario, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es un momento crucial para México. La pandemia de COVID-19 no solo dejó una crisis sanitaria, sino que profundizó problemas estructurales, como la debilidad de la inversión y el empleo formal. Y ahora, la invasión rusa a Ucrania ha sumado presión inflacionaria global y ha reconfigurado las cadenas de suministro. ¿Cuál es el diagnóstico principal que hace desde su despacho? Tenemos una economía que depende en un 75% del comercio exterior, por lo que somos extremadamente sensibles a lo que pasa en el mundo. La pandemia evidenció nuestra fragilidad fiscal y la necesidad de crecer, pero la guerra disparó la inflación. Para ponerlo en perspectiva, en el primer trimestre de 2026, la pobreza laboral se ubicó en 30.7% y la informalidad en 54.8%. Esto nos dice que, si bien hay una recuperación, esta no llega a todos y es muy vulnerable a choques externos. Suena a un entorno complejo. Ante esto, ¿cuáles son sus dos propuestas centrales? Nuestra primera propuesta es de corto plazo y de carácter monetario financiero, una política de contención de precios con blindaje social. No podemos permitir que la inflación, que ya alcanzó picos históricos, erosione los ingresos de las familias. La inflación anual ha mostrado cierta mejoría, pero el componente subyacente sigue siendo rígido. Nuestra estrategia tiene tres patas. Primero, mantener una postura de política monetaria firme. Banco de México ha sido autónomo y ha actuado con oportunidad. Debemos garantizar que sus decisiones para controlar la inflación no se vean politizadas. La estabilidad de precios es un bien público. Segundo, implementar un programa de subsidios focalizados y temporales a la canasta básica, pero sin generar distorsiones fiscales. El incremento en el precio de los energéticos, derivado de la guerra, ha sido un gran impulsor de la inflación. Si bien México se beneficia por el alto precio del petróleo, esos ingresos extraordinarios deben usarse para apuntalar el consumo de los hogares más vulnerables, no para gasto corriente. Esto implica crear un fondo de estabilización que compense los picos de precios de los alimentos y energéticos. Tercero, coordinar con el sector privado una campaña de precios máximos para bienes de primera necesidad, similar a lo que se hizo en el paquete contra la inflación y la carestía, pero con un esquema de monitoreo más digitalizado que permita identificar cuellos de botella en la cadena de suministro. Esa es una propuesta para contener el impacto inmediato. Y a mediano plazo, ¿cuál es la visión para sentar las bases del crecimiento? Ahí va la segunda propuesta, y es la más estructural, una agenda de reindustrialización y nearshoring. El conflicto en Ucrania y las tensiones geopolíticas han demostrado que las cadenas globales de valor no son confiables. Para Norteamérica, el nearshoring es una oportunidad histórica para México, y debemos capitalizarla de inmediato. ¿Y qué implica en concreto? No se trata solo de recibir inversiones que huyen de Asia. Necesitamos una política industrial activa. Esto significa, primero, incentivar la inversión en infraestructura estratégica, particularmente en energías limpias y conectividad digital. Para ser el hub de manufactura de Norteamérica, necesitamos energía barata y confiable. La inversión en México ha sido débil. Debemos generar certidumbre jurídica y fiscal para atraer capital. Segundo, crear un programa de México Provee, para insertar a las pequeñas y medianas empresas, pymes, en las cadenas de suministro de las multinacionales que lleguen. El gobierno debe actuar como facilitador, no como un simple espectador. Se deben establecer metas claras de contenido nacional. Tercero, y fundamental, invertir en capital humano. La informalidad laboral es del 54.8%. Eso es inadmisible. El nearshoring requiere mano de obra calificada. La propuesta es vincular el presupuesto de educación técnica con las necesidades del sector productivo, creando un sistema de formación dual que garantice empleos formales y de calidad. ¿No teme que estas políticas choquen con el discurso austero del gobierno o con la postura de no alineamiento con Estados Unidos respecto a Rusia? La política económica debe ser pragmática. Nuestra postura sobre Rusia es soberana, pero la realidad es que el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. No podemos darnos el lujo de tener fricciones innecesarias en la agenda comercial. La propuesta de reindustrialización busca consolidar a México como el socio confiable y estable de Norteamérica. Los ingresos petroleros extraordinarios deben ser el colchón financiero para esta transición, no un fin en sí mismos.
Señor secretario, ¿cómo resumiría el mensaje final para la ciudadanía? La receta es clara. Corto plazo. Blindar el bolsillo de las familias controlando la inflación con subsidios inteligentes y política monetaria restrictiva. Mediano plazo. Apostar por la reindustrialización, aprovechando el nearshoring para generar empleos formales y de calidad. No podemos volver a la normalidad anterior a la pandemia. Esa normalidad no era buena. México debe dejar de ser un espectador del cambio global para convertirse en un actor protagónico. Muchas gracias por este análisis, secretario. Gracias a usted, México tiene el capital humano y los recursos para salir adelante. Es momento de decisiones audaces.